Listo. Entonces, otra vez. Hagi, ¿estás ahí? Armenta ya llegó. Sí, estoy aquí. Y Armenta, Angie Lorena. Presente, profe. Perfecto. Bejarano, bueno. Bejarano Campo Lorena Valentina. ¿Me confirmas por chat, por favor? Ya confirmo, profe, por el chat. Perfecto. Cárdenas, Juanita. Juana, perdón. Presente. Fuentes, Edward. Presente. Gracias. García Tolosa. Presente. Gracias. Gómez Murillo, Sara. Presente. Gracias. Hernández, Alma. Presente. Gracias. Hernández Marín, Juliana. Presente. Gracias, Juli. Hernández, Laura. Presente. Gracias. Lozano, Sabogal, María José. Presente. Gracias. Martínez Cantillo, Laura. Confirmo por esto, no. Martínez Cantillo, Laura. Martínez Cantillo, Laura. Profe, ella me mandó a decirte que no se puede conectar, pero creo que ya va a haber la Que no se puede conectar, ¿por qué? ella no se puede conectar, pero creo que va a haber las clases grabadas. Ok, listo. Gracias, Juanita. Mojica, Valentín, Sonia. Presente. Gracias, Sonia. Molano, Juan, David. Presente. Gracias, Juan. Molina, Andrés Mauricio. Presente. Gracias, Andrés. Montoya, Carol. Montoya Cruz, Carol, Joana. Montoya Cruz. Pero es que creo que no está. Ok, No, ella no está conectado. gracias, Alma. Mosquera Sánchez, Ricardo. Presente. Gracias, Ricardo. Moyano, Juan Pablo. Moyano, Juan Pablo. ¿Dónde está? Juan Pablo. Juan Pablo tampoco está, ok. Ramírez Sarmiento, María Paula. Presente. Gracias, Pau. Rodríguez Carrillo, Santiago. Profe, Dime. me saltaste. Ay, Ángela, discúlpame, por favor. Perdóname. Gracias, Tranquilo. Ángela. Gracias. Presente. Listo, María Paula ya, Rodríguez Carrillo Santiago ya. ¿Sí? ¿Cierto? Ok. Rodríguez Rojas Sara Linet. Presente. Gracias, Aris. Ay, esperen un segundito. Rosso Seferino Carol Jimena. Presente. Gracias. Rueda Pedraza China Sofía. Presente. Gracias. Serrano Zúñiga Julián. Presente. Torres Gómez Sofía. Presente. Gracias, Sofía. Torres Guerrero Andrés Camilo. Presente. Gracias, Cami. Valencia Pulido Angélica. Presente. Gracias. Barón Morón Sara Sofía. Presente. Gracias, Sara. Y Ashley Villa Alarcón. Presente, profe. Profe, por cierto, ya se acabó de unir Juan Pablo. Gracias. Gracias, Ashley. Juan Ok, Pablo, ¿me profe. confirmas, porfa? Presente. Gracias. Bueno, nos falta Montoya. Pero espérate. Carol Joana no está. Ok. Y Laura. Bueno, ya. Con el tema de Laura. Perfecto, chicos. Entonces entramos en materia. Voy a compartirles mi pantalla. Cualquier duda que tengan a partir de ahora me la escriben por chat.
sería bueno que tuvieran su cuaderno y bueno, cosas con que anotar para que no vayan a perder detalle y de pronto no tengan que repetir la sesión. Entonces, denme un minutico y ya empezamos. Por favor, me confirman por chat si pueden ver mi pantalla. Gracias. Perfecto, chicos y chicas. Entonces, empecemos. Bueno, sin antes decirles que pues los he extrañado a todas y a todas, a todos y a todas, perdón. Espero que todas y todos estén muy bien. De todas formas, si necesitan algo, pueden escribirme mi correo. No tiene que ser necesariamente académico, pueden escribirme, ¿ok? Entonces, empecemos con la interesantísima clase de hoy, eh, que es una introducción a la genética. Pero antes de darle paso a nuestro tema, hay unas generalidades de clase para que ustedes las tengan en cuenta. Y acá vamos a tener un primer desempeño de nuestro segundo periodo, el cual es reconocer las partes que conforman el ADN y pues la relación que existe con el almacenamiento y transmisión de la información genética. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues que introducirlos a ese tema tan genial de la genética. ¿Mm? Que haya una apropiación de conceptos básicos, pues para poder avanzar en todas las temáticas de este segundo periodo y darle un breve repaso a temas anteriores de séptimo, en donde creo que vieron como mitosis y demás. Si de pronto ocurre alguna interferencia con nuestra clase, me pueden avisar, pueden activar su micrófono y decir, se interrumpe, o bueno, cualquier cosita, ¿listo? Sí, yo les voy a enviar los desempeños, pero después más, como más redactados. Yo les paso esa hojita después, que me toca elaborar varias. Pero bueno, empecemos viendo esta hermosísima imagen. Es un Chrysolophus pictus, pertenece al orden de los galliformes, o sea que es un pariente muy cercano a la gallina doméstica. Y entonces ustedes pueden ver esas coloraciones tan particulares que tienen, ¿cierto? Voy a subrayar acá algunas de esas características. Vea, por ejemplo, la cantidad de colores que tiene. ¿Mm? No solo eso, sino que también tiene un plumaje diseñado pues para el cortejo. Y es que estas imágenes las proyecto porque son interesantes para entender el tema de la genética. Es decir, ustedes observen este animal y empiecen a pensar, ¿pero por qué? Es decir, ¿por qué este animal tiene esos patrones en el plumaje? ¿Por qué esa coloración tan perfecta? ¿Por qué? Es importante empezar a abrir como darle paso al conocimiento mediante esta imagen del Chrysolophus pictus, un ave realmente hermosísima. Pero vayamos a la siguiente, veamos este Regulus calendula, por ejemplo, que es una ave muy hermosa. Es decir, observen esta cresta que tiene este bichito, obviamente que es el mamífero, porque recuerden, el mamífero, obviamente es el macho, porque recuerden que en aves hay dimorfismo sexual. ¿Eso qué significa? Pues que uno va a diferenciar fácilmente cuál es la hembra y cuál es el macho. Ocurre en una gran variedad de animales y también en plantas y demás. Pero vea este macho de Regulus calendula. Es una ave muy hermosa.
Es decir, si yo fuera una pajarita y yo viera este bichito de una me encanta, es muy llamativo y bueno, también observemos el pico. Vean este pico, es decir, la disposición de este pico. Este pico nos quiere indicar algo. Y por supuesto es la alimentación. ¿Mm? Y ahora veamos este Celeus flavus, que es más conocido como el pájaro carpintero que se parece como a Pikachu. ¿Mm? Hagi me pregunta, ¿es qué pariente de cuál de todas las aves? Bueno, esperemos a que responda Hagi. Pero chequen este, es un pájaro carpintero y le dicen el pájaro carpintero Pikachu porque pues obviamente es una avecita amarilla y vea que por ejemplo tiene un patroncito de plumas rojas que parecen como unos cacheticos. Pero la idea de estas imágenes es decir, ¿por qué? Es decir, ustedes empiecen a pensar por qué un animal tiene unas características particulares. Contextualicémoslo acá, el ejemplo del pájaro carpintero, es decir, por qué este animal es amarillo, por qué tiene cachetes rojos y para qué, y cómo fue el proceso para que llegara a ese punto. ¿Mm? Esas preguntas son importantes porque es que recuerden que cuando uno se formula una pregunta, ya está haciendo ciencia. ¿Mm? Ahora veamos esta hermosura. Son ojos de varios animales. Vea, por ejemplo, acá distinguimos, este es un ojo de un gecko, un lagartico, es un reptil. Este es un ojo de una serpiente. Este, por ejemplo, es el ojo de otro lagarto. Este es el de un pingüino. Este es el de una cabra. Este es el de un pez marino. Este es el de un cocodrilo. Y este no recuerdo. Pero bueno, el hecho es que vean esta cantidad de ojos, ¿sí? Y estamos tomando solo una característica que pues son los ojos y vea esos patrones tan particulares que se tienen dentro de los iris de cada animal y entonces uno dice, pues que esto es hermosísimo, por Dios. Pero cuando uno dice de dónde vienen todas esas características y cómo se expresan, obviamente uno tiene que empezar a recurrir pues a la biología, porque la ciencia que estudia todos estos animales y dentro de esa biología hay muchas ramas a la cual nos referiremos hoy y pues es la genética. ¿M? No olvidemos el ojo de Sauron, por favor, el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, que se la recomiendo mucho, pero véansela desde el Hobbit y después ven toda la saga del Señor de los Anillos. Pero bueno, es muy similar como al ojo de un reptil, ¿no? Y ahora vea, esto es un espejo. ¿Qué tiene que ver con la genética? Pues creo que nada, pero les pongo este espejo. Es para que ustedes vayan a hacer un ejercicio frente al espejo. Es decir, la tarea de hoy es ir al espejo. Entonces en ese espejo ustedes se van a mirar, van a mirarse fijamente a ese espejo y entonces van a empezar a preguntarse qué hermoso o qué hermosa soy, ¿por qué? ¿Por qué soy tan hermosa o tan hermoso? Empiecen a ver esos ojos suyos, sonrían de forma sincera y digan, ¿por qué soy tan hermoso? Y acá este pedacito de Bloody Mary lo puse porque el espejo no es para decir tres veces Bloody Mary y que ella aparezca atrás, no. El espejo es para que ustedes reflexionen de lo hermosos y hermosas que son, pero para que también se pregunten de dónde provienen esas características y cuáles son los mecanismos para que la belleza que todas y todos tienen se exprese. Entonces ya saben, tarea, ir al espejo y mirarse, sonreír, vea, sonreír ahí. Chichichi, bueno, este dibujo me quedó como Bloody Mary, pero bueno. Y entonces vea, que esas preguntas pues se han extendido por muchos años en la humanidad y entonces hay que establecer un punto de partida histórico, ¿sí? Y uno habla de principios históricos de la genética.
Obviamente se dice que Gregor Mendel pues fue el primero que como que los postuló, pero ojo porque muchos científicos anteriores pues a Mendel tuvieron unos esbozos, una idea, pero Mendel fue como el que hizo sus leyes y lo aterrizó. Y bueno, ¿por qué ponemos también a Darwin? Porque es que ocurre que, vea, Gregor Mendel lo que hizo fue explicar cómo serían unos caracteres a partir de una transmisión genética, ¿sí? Y lo que hizo Charles Darwin fue explicar cómo esos caracteres que se heredan hacen que las especies evolucionen. ¿Mm? Entonces estos dos señores son bien importantes en el campo de la biología porque tratan de explicar eso que al principio nos preguntábamos con las bellas imágenes de las aves que veíamos, ¿sí? Eh, Así como una muy leve comparación, de tener a Gregor Mendel y a Charles Darwin es como, no sé, tener a Iron Man y a Thor, algo así, unas figuras muy importantes. En fin, hagamos un muy breve repaso de los conceptos que nosotros hemos abarcado, o bueno, que ustedes han abarcado con anteriores profesores en bachillerato pues dónde se va a guardar esa información genética específicamente en el núcleo de la célula. Siempre va a estar ahí, pero ojo, porque acuérdense que hay unos organelos celulares que también van a tener ADN propio, como va a ser el caso de la mitocondria, ¿sí? Y en el caso de las células vegetales va a haber ADN en el cloroplasto. Tengan mucho cuidado con eso, porque hay muchos estudiantes, o bueno, muchas personas que creen que el ADN solo está estrictamente en el núcleo de la célula eucariota. ¿Mm? En procariotas, acuérdense que no hay núcleo y todo este material genético estaría disperso por toda la integridad interna de la bacteria, bueno, el procariota que sea. ¿Mm? Acuérdense, entonces hay ADN en nuestro núcleo de todas las células. Hay células anucleadas como los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Más adelante vamos a tocar más el tema. Pero pues sí, en un inicio sí tenían núcleo, pero después en el proceso de diferenciación celular lo perdieron. Bueno, en conclusión, el material genético va a estar en núcleo, va a estar en mitocondria y en el caso de las plantas, en el cloroplasto. ¿Mm? Ahora vea, pues lo que ustedes logran ver ahí en pantalla es uno de los laboratorios que pues se tenía pensado para segundo periodo, y es que estas imágenes corresponden a una fotografía de las células del epitelio interno del cachete de una persona. ¿Mm? Entonces, ¿de qué se trataba el laboratorio? Nosotros pues íbamos a utilizar un hisopo de algodón, tomábamos, bueno, introducíamos el hisopo en la boca, raspábamos un poco la mejilla y poníamos en placa y observábamos esto, ¿sí? Vea que estas células del epitelio escamoso del pómulo interno tienen unos núcleos bastante grandes, véalos, ahí los estoy señalando, son núcleos muy, muy grandes y además vea que es una célula bien grande y es laminar. ¿Para qué les muestro esto? Para señalarles pues el núcleo en una foto real, es decir, no siempre remontarnos como al esquema, porque pues, cuando uno ve una célula real en un microscopio, pues no va a ver fácilmente la mitocondria, bueno, en fin, pero sí se va a distinguir fácilmente el núcleo. ¿Mm? Listo, ya sabemos dónde se alberga esa información genética, pero también tenemos que recordar cómo se transmite esa información genética a través de la división celular. Recordemos que hay dos procesos, uno llamado mitosis y el otro es meiosis. ¿Mm? Acá en mitosis, en el caso de mitosis, nosotros tenemos una célula somática. Ojo, cuando yo digo célula somática me estoy refiriendo a cualquier tipo de célula del cuerpo que no sea sexual. ¿Mm? Todas las células somáticas van a ser mitosis, todas. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Que esta célula sea, no sé, un hueso, una célula de un hueso, ¿cierto? Para que ese hueso siga creciendo, supongamos que estamos hablando, bueno, de un estudiante o estudianta de grado octavo, ¿m?
que está en su proceso de crecimiento y entonces lo que van a hacer estas células es dividirse para que ese estudiante pueda crecer. Lo que va a hacer es un proceso de mitosis. Ojo porque nosotros vamos a tener una carga diploide. Recuerden que cuando yo hablo de diploide es que tengo un par de cromosomas que uno es de la madre y otro es del padre, ¿sí? Cuando esa célula se divide, vamos a tener la misma carga genética de forma idéntica, ¿sí? Aquí pues no va a haber variación biológica porque no hay un proceso de recombinación entre cromosomas, ¿sí? Porque mm, no es necesario, porque precisamente las células somáticas se encargan como de ese mantenimiento del cuerpo, pero en meiosis sí va a haber una recombinación. Ojo porque recuerden que hay meiosis 1 y meiosis 2. Y en la meiosis 1 específicamente en la profase, que se divide en 5 fases, ¿se acuerdan? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diplonema y diacinesis, sí va a haber un proceso de recombinación genética y esta célula se va a dividir nuevamente para formar 4 que van a ser muy diferentes y que además no van a ser diploides, sino haploides, porque acuérdense que cuando vaya a ocurrir el proceso de fecundación, N más N, 2N. Listo, ya, dejemos, era como para dar la claridad. Y ahora vea, ya sabemos dónde se ubica el material genético y debemos saber cómo está dispuesto ese material genético. Siempre va a estar súper condensado en unos cromosomas. Lo que ustedes pueden apreciar en la imagen es un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Básicamente es la información cromosómica que tiene cualquier especie. Específicamente la que ustedes ven en mi pantalla es el cariotipo de un humano. ¿Por qué lo sé? Porque tenemos 23 pares de cromosomas. Por favor, nunca olviden eso. El humano, bien sea hombre o mujer o lo que sea, va a tener 23 pares de cromosomas siempre, a menos de que tenga una anomalía cromosómica, que eso lo vimos en variabilidad genética. ¿Se acuerdan? Trisomía, tetrasomía, etcétera. Entonces vamos a tener 23 pares de cromosomas. Por favor, siempre, siempre, siempre recuerden que el par 23 o el cromosoma sexual siempre va a determinar el sexo. Acá nosotros tenemos un X y Y. Eso significa que es el cariotipo de un hombre. Si fuera X, X sería el de una mujer, ¿sí? Ahora, en lo que yo quiero que se enfoquen es en cada par de estos cromosomas. Bueno, cojamos el primer par y todos los cromosomas que ustedes pueden ver ahí son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque son cromosomas, recuerden, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Por eso reciben esa designación. Cromosomas homólogos, ¿sí? Y entonces, ojo, tienen la misma información genética. Cuidado porque acá es donde muchas personas se confunden. Estos cromosomas homólogos tienen la misma información genética, pero cuidado, distinto alelo. Calma, ya vamos a ver qué es un alelo. Entonces, vea, yo tengo la misma información genética, supongamos, de color de ojos y, sí, de color de ojos, y en el caso de mi padre puede ser ojos claros, supongamos azules, y en el caso de mi madre pueden ser ojos marrones, supongamos. La información, cuando yo digo información genética, me estoy refiriendo estrictamente al color de ojos, ¿sí o no? Y cuando yo me refiero al alelo, entonces sería ese color de ojos específicamente. ¿Ya me hago entender? Y entonces cuidado, porque cada alelo, ya lo voy a explicar más a profundidad en una imagen adelante, pero ese alelo tiene una ubicación específica y de ahora en adelante nos vamos a referir a locus, así como aparece acá. Locus, que es la ubicación específica que tiene ese alelo. Y cuando yo me refiera a muchas ubicaciones, me voy a referir a loci, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces veamos. Ay, esperen porque me toca borrar acá para que se note bien. Borrador, chun, chun. Listo. Listo, entonces vea, lo que nosotros tenemos aquí es la representación
esquemática de un cromosoma. ¿Mm? Vea el alelo. Esto es un alelo. ¿Sí ven? Cuerpo oscuro, por ejemplo, acá tenemos oeste, ojos color rubí, ¿cierto? O, por ejemplo, ojos color vermellón, bueno, que no sé cuál sea ese color, pero eso es un alelo. Y ojo, porque el loci es la ubicación específica que va a tener ese alelo, entonces véalo acá. Cuando yo digo locus o loci, en este caso sería un locus porque solo me estoy refiriendo a uno. Y cuando yo digo loci, es cuando me estoy refiriendo a estos dos. Son conceptos fáciles de manejar. ¿Listo? Perfecto. Ahora vayamos más, es decir, estamos yendo de lo más grande a lo más chiquitico. Ya vimos el cariotipo, ahora veamos un cromosoma en específico. Entonces veamos las partes que tienen estos cromosomas. Vea cómo es un cromosoma. Entonces empecemos por las cromátidas. Esas cromátidas son estos dos bracitos que nosotros vemos acá, ¿cierto? Y estos que vemos acá. Esas cromátidas entonces son copias, las copias idénticas, y siempre se van a presentar de forma longitudinal, pues así como lo tenemos acá. ¿Mm? Cuando, bueno, yo creo que ustedes han visto mucho el término cromátides hermanas. Cuando se refiere a eso, pues son estas dos. En cambio el colorcito del puntero. Cuando escuchen cromátides hermanas, pues van a ser estas dos de acá. ¿Listo? Y ojo, porque esas cromátides hermanas van a tener un telómero. ¿Mm? Y esos telómeros son extremos, pues, de ese cromosoma que tiene un ADN que no es codificante. Y pues la función específica de esa información no codificante es que le va a dar estabilidad a ese cromosoma. Pero cuidado, es decir, pareciera que esa información no codificante no fuera importante, pero sí lo es, porque resulta que en esos telómeros lo que nosotros vamos a tener es una especie de relojes que le van a dictar a la célula cuántas veces se puede dividir. O sea, que esos telómeros van a determinar el proceso de envejecimiento y pues también están relacionados con varios tipos de cáncer. ¿Mm? Y las otras partes pues son muy sencillas, ¿no? Es como el brazo largo, ahorita vamos a ver cómo los tipos de cromosomas, brazo largo, vamos a tener brazo corto. Acuérdense del centrómero, que es como esa liga que amarra esas dos cromátidas. Recuerdan que en el proceso de división celular esas cromátidas pum, se separan, vuelven y se unen por ese centrómero, ¿sí? Y que este cinetocoro que está ahí es donde se ancla el uso mitótico para, pum, separar esas dos cromátidas, ¿listo? Pues esas bandas que se colorean es donde están los alelos específicos. ¿Mm? Y este satélite que es como una constricción secundaria, porque acá hay unas proteínas específicas que súper enrollan los cromosomas. ¿Mm? Y ya. Ahora vea, nosotros tenemos unas formas de cromosomas que son bien particulares. Empecemos por las que son centrales. Cuando el centrómero se localiza pues, en el centro, y tenemos brazos superiores y brazos inferiores que son relativamente del mismo tamaño, tenemos un cromosoma metacéntrico. Recuerden que este prefijo, meta significa centro. ¿Se acuerdan de la metafase? Que es cuando se ubican los cromosomas en un plano horizontal y demás. Metafase, pues meta, ese prefijo significa eso, centro. Entonces vamos a tener ese cromosoma metacéntrico y el siguiente es el submetacéntrico. Y entonces vea cómo están dispuestos los brazos superiores, que son considerablemente más corticos que los brazos inferiores. ¿Mm? El acrocéntrico, vea que estos brazos superiores se disminuyen muchísimo más y los inferiores se mantienen iguales de largos. ¿Mm? Ese sería el acrocéntrico. Y por último, el telocéntrico. Observen que ya no aparecen esos brazos superiores y que se mantienen su longitud los brazos inferiores. Es solo para que lo tengan en cuenta, porque en el cariotipo vamos a identificar varios de estos tipos de
de cromosomas, que hubiera sido también interesante hacer como un ejercicio de esos y se podía llevar a cabo, sacar el cariotipo de, pues, de cada uno de nosotros. Pero bueno, continuamos. Entonces, acá sí tengo que hacer una claridad porque muchas veces aparecen estos conceptos que son bien importantes y vamos a utilizarlos en un pequeño ejercicio muy sencillo que vamos a hacer más adelante y es el concepto de autosoma. Ojo, porque el autosoma es cualquier cromosoma que no sea sexual, ¿sí? Sencillo, es decir, en el caso de los humanos, del 1 al 22 van a ser autosomas, súper fácil. Y el alosoma son esos cromosomas que son netamente sexuales, que en el caso del hombre, bueno, del humano más bien, en el caso del humano va a ser el par 23, súper fácil. Esos son los únicos pares que son alosomas, ¿sí? Y a estos también se les suele llamar heterocromosomas o gonosomas, para que lo tengan en cuenta. Eso muchas veces aparece como en prueba de estado y bueno, demás. Súper sencillo, autosomas, cualquier par de cromosomas que no sea sexual. Y alosoma, el único o los pares de cromosomas que sean netamente sexuales. Listo, y ya como para finalizar, recuerden que en ciencia siempre tiene que haber un postulado comprobado por una comunidad científica y para el caso de la herencia del cromosoma, pues está la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, básicamente son esos caracteres hereditarios que están controlados por esos genes que están en los cromosomas, que a su vez, pues también están en el núcleo. Y que pues van a ser transmitidos por los gametos. Acuérdense que los gametos son espermatozoides y pues el óvulo en el caso de los mamíferos y otras especies. Porque en el caso de las plantas, pues ya saben que sería polen y el ovario. Y que mantienen esa continuidad genética de generación en generación. Y pues acá están estos dos señores que fueron los que postularon esta teoría. Entonces está Walter Sutton y Theodore Bowberry. Y bueno, acá hago una claridad también porque es importante que ustedes aprendan a diferenciar una teoría, una hipótesis y una ley. Cuidado porque cuando yo hablo de teoría es cuando me refiero a un conjunto de hipótesis que están comprobadas y no es una comprobación de días, puede ser de años. ¿M? Y esas hipótesis explican un fenómeno. Vea, por ejemplo, el tema de la teoría cromosómica, es decir, ellos dicen, bueno, nosotros postulamos esta teoría porque mediante experimentos vemos cómo algunos caracteres mediante los cromosomas y genes se transmiten de una generación a otra. Pero ojo, porque la teoría está susceptible a cambios. Cuidado porque acuérdense que en biología no hay leyes, no existen leyes. Es muy berraco decir que existan leyes, no existen leyes. Más bien hay teorías que tratan de explicar un fenómeno a partir de unas hipótesis. Bueno, y ojo porque una hipótesis es una suposición que no está verificada y se construye a partir de unos hechos acerca de un fenómeno. Entonces, acuérdense del ejercicio de las empanadas de Jamie. Nosotros estábamos haciendo la construcción de una hipótesis para tratar de determinar por qué las empanadas de Jamie eran tan ricas. Pues es un ejemplo que se me ocurre. Y por último está la ley. Cuidado porque esta tiene más peso en ciencias y es que la ley es una proposición que explica un fenómeno y que además tiene que presentar una relación constante entre dos o más variables o factores. Entonces les pongo un ejemplo. La ley de la relatividad se puede estar cumpliendo en el salón de octavo del Liceo Colombia, se cumple en, no sé, en donde surgió el brote de coronavirus, en donde, no sé, en donde, bueno, en fin, en 1000 lugares, como también puede ocurrir en la Luna. Entonces, se cumple esa constante entre dos o más variables. Esa es la diferencia para que ustedes la tengan en cuenta. Y ahora reduzcamos el tema un poco más. Ya fuimos a cromosomas, vamos a gen específicamente. ¿Qué es el gen? Básicamente es una unidad de información, ¿sí? Recuerden que está en un locus específico del ADN. Ya tranquilos que vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro.
y que además ese gen codifica unas proteínas para que haya una expresión de características y pues que beneficie al individuo o a la descendencia. ¿Mm? Recuerden que esos genes siempre se van a encontrar en los cromosomas y por favor recuerden siempre lo del locus, esa posición específica que tiene ese gen dentro de los cromosomas. ¿Mm? Y bueno, el conjunto de todos esos genes se denomina genoma. Eh, Cuando alcancemos la semana 10 vamos a hablar a profundidad del proyecto Genoma Humano, que es bien importante que ustedes lo conozcan, pero a su tiempo. Primero las bases. ¿Y cuáles partes tiene un gen? Entonces, todo este pedazo largo que ustedes ven es un gen, todo este pedazo, vea. Supongamos que es el gen que expresa, veamos, no sé, velocidad para correr, o bueno, una característica, cabello crespo, bueno, en fin. Pero ese gen tiene unas partes específicas y las partes exteriores a ese gen se llaman exones y la parte del centro se llama intrón, ¿sí? Ojo porque los intrones tienen información que no codifica, ¿sí? Que son centros de control específicamente de esos genes. Y los exones sí son regiones codificantes. Tranquilos que ya en transcripción y traducción de proteínas lo veremos más a profundidad, pero recuerden que los exones sí tienen regiones codificantes, los intrones no. ¿Mm? Pero ojo porque hay algunos intrones que han dejado de ser funcionales, que aparte de ser puntos de control de la traducción y transcripción, pues ya no tienen ninguna utilidad y a estos se les denomina pseudogenes, que sí están allí, pero pues que no tienen como una función específica. Y ojo porque eso es un recurso evolutivo, porque esos genes, ya que no tienen una función específica, fácilmente pueden aceptar mutaciones, que pueden ser mutaciones benéficas o pueden ser mutaciones pues perjudiciales. ¿Sí? Profe, Sí, dime. que si puedes devolver la presentación, por favor. Señora, Que si puedes devolver la presentación, por favor. por supuesto, díganme hasta dónde, por favor. Solo la Hasta lo anterior, por favor. de los genes, profe, la definición en sí. Gracias, profe. Gracias. Me avisan cuando pueda pasar mientras voy a responder unas preguntitas acá. Gracias por 5. Exacto, Alma dice, las leyes son más que todo en física y química. Tienes toda la razón. Sí, señora. Y el cámara Nicolai, bueno, y por eso que dice Alma, gracias, pero sigo confundida porque a lo que primero se me viene a la cabeza es que la persona es hermafrodita. Bueno, ahorita respondemos tu pregunta, ¿listo? Profe, una pregunta, información general. Ahorita me hacen las preguntas, todo les será contestado, no se preocupen. ¿Ya puedo pasar? Sí, Sí, profe. señor. Listo, tranquilas, me pueden avisar cuando necesiten copiar algo. Y entonces, vea, cuando yo me refiero a modificaciones benéficas o perjudiciales, pues veamos el ejemplo de estas cabritas, que pues esto es una berraquera, o sea, es decir, la cabra en un momento está expuesta a un suelo horizontal, ¿cierto? Eh, Está más expuesta a los depredadores que pueden llegar a cazarla y entonces, ¿qué ocurre? Una mutación específica en los cascos de las patas de estas cabras y como resultado, pues vean, esta cabrita puede escalar una superficie de un ángulo súper difícil para escalar, ¿no?
Entonces esta mutación pues es benéfica porque si hay algún depredador por ahí rondando, esta cabrita se va a poner en esa pared o en esa colina donde sea para salvaguardarse y entonces véalas ahí como, ya no me vas a poder comer. Eso es una mutación que es benéfica. Y dígame, ¿quién más hace es decir, quién más tiene esta habilidad para escalar? Bueno, pues van a haber más animalitos, pero cuando yo me refiero a mutación benéfica es esto. Es una belleza ver cómo esas modificaciones o esas mutaciones que se implantan dentro de esos intrones eh, básicamente se expresan para darle ventaja a un animal. En términos resumidos, podríamos hablar de selección natural, pero eso es otro tema, sigamos con genética. Y adicionalmente, acá voy a poner unos ejemplos para hablar de información genética o el genoma más bien, ¿sí? Hablemos de genoma en casos puntuales, vea. Ocurre que uno, o bueno, cualquier especie tiene una carga específica o una cantidad de información específica para todos sus genes. Yo aquí lo que puse fue la especie viva hasta ahora conocida, que tiene la menor cantidad de información genética y la que más tiene información genética en su genoma. La que menos tiene se llama Prochlorococcus sp y es una bacteria marina. Y ojo porque este bichito es el organismo fotosintético más abundante en la Tierra. Hay otros que, pues por supuesto, se distribuyen de forma más, es decir, que sus poblaciones son más grandes, pero este es el organismo fotosintético más importante, pues, de la Tierra, ¿sí? Su información genética pesa 1,7 megabits, que eso es muy poquitico, o sea, creo que pesa más una canción de 3 minutos. El Homo sapiens, nosotros, hombres y mujeres, vamos a tener 3,3 gigas de información dentro de nuestro genoma, ¿sí? Que es una buena cantidad de información. Son más o menos de 20 a 25 mil genes. Y vamos a tener al Protopterus aethiopicus. Ojo porque este bicho es un pez que pertenece a un grupo que se llama Dipnoi o peces pulmonados. Y ojo, porque lo que ustedes están viendo en pantalla es un ancestro nuestro, es una superabuelita nuestra. Y ocurre que estos animales o estos peces pulmonados nos heredaron a todos los tetrápodos. Acuérdense que los tetrápodos son los que tienen 4 extremidades, como los mamíferos, aves, reptiles. Bueno, pues las serpientes antes tenían extremidades, recuérdenlo. Y bueno, en fin, una cantidad de organismos que se agrupan dentro de los vertebrados. Pero ojo porque este pez pulmonado nos atribuyó las 4 extremidades. ¿Y por qué digo pez pulmonado? Porque es una clase exclusiva dentro de los peces. Acuérdense que los peces no tienen pulmones, se respiran por branquias, ¿sí? A veces cuando la gente va a cocinar un pez, una mojarra, una tilapia, bueno, en fin, toda esa mano de peces y abre el pez, se encuentra con una membrana que parece como una bombita. Eso no es un pulmón, eso se llama vejiga natatoria y gracias a esa vejiga natatoria los peces pueden mantener como su equilibrio en el agua, ¿sí? Pero eso no es un pulmón. Mientras que los dipnoi o peces pulmonados sí tienen pulmones funcionales. Y ustedes dirán, venga, profe, pero ¿por qué van a tener pulmones los peces? Pues porque ocurre que gracias a un dipnoi o un pez pulmonado, en combinación con estas 4 extremidades y también con como con una especie de fosas nasales, los peces empezaron a migrar a la tierra para después, pues como evolucionar a los anfibios, ¿sí? Entonces, ve, ahí están viendo una bolita nuestra, Protopterus aethiopicus. Obviamente no es como nuestro ancestro, porque pues ya se extinguió, pero esta es una muestra muy fiel de esos peces pulmonados. Muy interesante. Pero cuidado porque las plantas no se quedan atrás, es decir, las plantas también están ahí compitiendo por quién tiene la mayor carga pues genética, ¿no? De su genoma. Y Paris japonica es una planta que también tiene 130 gigabytes de información
en su genoma, véala acá. Y entonces uno dice, pero ¿por qué estos animales tienen tanta información y por qué otros no? Bueno, habría que entrar a evaluar ese tema, que lo haremos en su tiempo, pero por ahora estamos con conceptos generales. Listo, ya vimos genoma, cromosoma, locus, loci, alelo y demás. Hagamos un muy breve recuento para avanzar. Recordemos siempre que ese ADN va a estar en núcleo, en mitocondria y en cloroplasto, que esa información genética se va a disponer a modo de cromosomas porque tiene que, o sea, toda esa cantidad de información tiene que condensarse de alguna forma y pues es el cromosoma. ¿Cómo se condensa un cromosoma? Pues ocurre que hay unas proteínas que se llaman las histonas, que ustedes las pueden apreciar acá y se ubican a forma como de moneda o de disco, ¿sí? Y esa histona a su vez se divide en 8, hace un octámero. Toda esa conjugación de proteínas con sus capacidades electronegativas, potencial de ionización y demás, hacen que el ADN se enrolle. En cada histona se van a enrollar aproximadamente 142 pares de bases. ¿Qué son los pares de bases? Pues básicamente esto, vea. Cuando yo tengo citosina y guanina, adenina y timina. Esas histonas van a albergar esa cantidad de pares de bases y a su vez se van a pegar unas a otras como imanes para tener esa forma peculiar del cromosoma, pues que es una X, simbólicamente, porque pues siempre el cromosoma va a estar como de forma lineal. Listo. Y cuando uno tiene esa información desplegada del ADN, lo que va a encontrar es una doble hélice típica, ¿sí? Vamos a tener esa forma en espiral y vamos a tener pues los pares de bases y el esqueleto de azúcar fosfato y bueno, demás. Veamos la estructura básica del ADN, ¿no? Empecemos por la parte externa. Vea esta imagen tan bella que pues ahí se puede ver la forma química de ese esqueleto de azúcar fosfato, ¿sí? Y cuidado con esto del extremo 5'. Ustedes pueden ver que acá tenemos extremo 5' y extremo 3', y acá viene de forma inversa, extremo 3' y 5'. Tranquilos, tranquilos, que eso lo vamos a ver en traducción de proteínas y expresión génica, ¿sí? Pero por ahora es la forma en la que pues, se ubica como la primera proteína para empezar a ser traducida, ¿sí? En el centro de ese esqueleto de azúcar fosfato vamos a tener las bases nitrogenadas, en este caso que estoy señalando es la adenina, y acá vamos a tener la timina. Y ustedes dicen, pero hermano, ¿por qué una adenina no se puede juntar con una guanina? Supongamos, ya, tranquilos, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la función específica de ese ADN? Pues que va a tener todas y absolutamente todas las instrucciones genéticas para el desarrollo y el funcionamiento normal de los organismos, de todos los organismos, ¿sí? Obviamente eso suena muy simple, muy sencillo, pero acuérdense que pues hay más funciones como la expresión génica, la creación de proteínas, bueno, en fin. Ahora, refirámonos al nucleótido. Cuando yo hablo de nucleótido, estoy teniendo el grupo fosfato, ¿sí? Estoy teniendo una pentosa, acuérdense que esa pentosa es un azúcar, ¿sí? Y voy a tener una base nitrogenada específica, bien sea adenina, timina, guanina o uracilo también, y citosina. Y entonces ustedes dicen, venga, profe, pero ¿por qué el esqueleto es de azúcar fosfato? ¿Sí? Porque yo tengo un grupo fosfato, si yo aprendí en sexto y séptimo que las azúcares son moléculas que tienen un alto potencial energético. Y yo les digo, pues hermanitos, porque es que ese esqueleto de azúcar fosfato va a ser utilizado como combustible para que arranque la transcripción, traducción y expresión de los genes. Por eso es que ese esqueleto es hecho de azúcar, básicamente. Cuidado porque una cosa es nucleótido y una cosa es nucleócido. Cuando yo hablo de nucleótido, acuérdense, yo voy a tener ese grupo fosfato, voy a tener la pentosa y voy a tener un nucleótido, pero cuando yo hablo de nucleócido, estoy hablando únicamente de
una base nitrogenada y solo de la pentosa ya no va a aparecer el fosfato. ¿Listo? Para que tengan esa claridad. Yo sé que suena muy confuso, pero tranquilos, ya saben que lo vamos a ver en transcripción y traducción de proteínas. Es importante que hasta ahora sepan eso. Un nucleótido va a tener, acuérdense, el grupo fosfato, va a tener una pentosa y va a tener una base nitrogenada. El nucleócido va a tener la base nitrogenada y va a tener solo la pentosa. Ahora veamos y démosle respuesta a la anterior pregunta que yo les había dicho. Bueno, hermanos, pero ¿por qué una adenina no se une con una guanina? Cuidado, porque es que vea, la adenina y la guanina son purinas. No sé si ya hayan visto eso en química. Creo que sí, o bueno, lo van a ver más adelante. Hay unos compuestos que se llaman purinas, pirimidinas y hay como 80.000 más. Pero ojo porque esas purinas y pirimidinas van a tener unas características de atracción electromagnética y demás bien particulares. Entonces, yo no puedo juntar una adenina y una guanina porque su potencial de electronegatividad y de ionización no me lo permitiría. Se repelen, ¿sí? Mientras que si yo cojo una adenina y la paso a una timina o a un uracilo, ¡pum!, me va a conectar perfectamente. Van a ser el puente de hidrógeno perfectamente sin ninguna complicación. Sí, lo mismo va a pasar con la guanina y la citosina. Van a tener, no van a tener ninguna dificultad para conjugarse. Esa es la razón principal por la que pues, uno no puede coger una adenina y juntarla por ejemplo, con una guanina. Básicamente es por eso. Y ahora veamos el ARN, que es algo muy distinto y pues es igual de importante que el ADN, ¿sí? Es la mitad de una hebra de ADN, ¿sí? Entonces, vea, ustedes tienen esta mitad acá. También va a tener solo un esqueleto de azúcar fosfato, va a tener solo un pedacito de las bases nitrogenadas. Y ojo, ojo porque en este caso la timina va a ser reemplazada por uracilo. Entonces ustedes van a decir, no, profe, pero ¿cómo así que va a cambiar la timina por uracilo? Pues yo les digo que sí, porque es que si yo pongo acá una timina, no va a tener las mismas propiedades para empezar a hacer la traducción de proteínas, ¿sí? Y bueno, aquí viene la pregunta que uno siempre se hace, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Eso creo que ya lo respondimos, si no, entonces ahorita lo aclaramos. Pero entonces acá nos dice, ¿qué fue primero, el ADN o el ARN? No les voy a responder todavía porque lo trataremos a profundidad en la clase que creo que tendremos el miércoles, pero que es bien interesante. Sin embargo, llévese la pregunta, ¿qué fue primero, el ARN o el ADN? Listo. Y bueno, las funciones del ARN específicamente es sintetizar todas las proteínas que ustedes se puedan imaginar y que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo en el caso de los humanos o de cualquier organismo vivo, de los 7 reinos, recuerden, de los 7 reinos, ¿sí? Pero también ese ARN va a transferir información del ADN. Sí, recuerdan que hay ARN mensajero y hay ARN transmisor, hay otro de transferencia y bueno, además, básicamente lo que va a hacer es que va a mediar como mensajero de la información genética que tenga el ADN para cualquier cosa, bien sea sintetizar proteínas, bien sea la expresión de genes, bueno, en fin. Y va a regular la expresión génica también, porque cuando entremos al caso de mutaciones, yo ya sé que con el anterior profesor vieron 1000 veces mutaciones, pero tranquilos, tranquilos, porque yo las voy a ver de forma muy puntual, no vamos a ver todo el periodo de mutaciones, tranquilos. Entonces, pero sí vamos a ver el tema de mutaciones respecto a la regulación génica, cómo se regula una mutación que puede ser perjudicial y cómo se regula una que puede ser benéfica. Recuerden el ejemplo de las cabritas. Esas mutaciones son bien importantes porque vea, por ejemplo, la característica que le dio pues, a esa cabrita que puede escalar casi que una pared de 90 grados. Y bueno, ¿cuál es la importancia de toda esta vaina que nosotros estamos hablando? Es decir, ustedes dicen, pero esta vaina, ¿para qué me sirve en la vida a mí? Claro, obviamente que todo este tema de la genética es súper importante para que ustedes aprendan una cosa en particular. Es decir, yo sé que fue mucha información, pero llévense algo hoy.
ese ADN va a asegurar la transmisión de la información genética, bien sea la que ustedes tienen, bien sea la que tenga un colibrí, bien sea la que tenga una abeja, bien sea la que tenga un dragón de Komodo, no sé. Va a asegurar esa información genética para la próxima generación. Es decir, esa información genética sirve para la supervivencia de la especie. ¿Mm? Y esa expresión de los genes va a hacer que pues, las especies tengan una ventaja mayor a la generación anterior. Acuérdense que de esa clase que yo les decía, que nosotros somos más poderosos que nuestros progenitores, porque ellos se desarrollaron en unas condiciones, es decir, su desarrollo vital fue en unas condiciones muy diferentes a las que estamos nosotros ahora. Todo lo que ellos aguantaron durante todo ese tiempo de maduración, ¿sí? Fue guardada en sus genes por mecanismos epigenéticos que luego vamos a ver a profundidad, y toda esa información para resistir al ambiente de ese entonces no la transmitieron hacia nosotros. Y así actualmente, es decir, en estos momentos ustedes sentados en el computador están guardando información en sus genes del medio en que actualmente se desenvuelven, ¿sí? Y esa información va a ser transferida a su próxima generación si es que pues planean tener hijos. Esa es la importancia del ADN. Llévense, por favor, ese aprendizaje hoy. El ADN transfiere esa información genética necesaria para la supervivencia de una especie. ¿Mm? ¿Y cuál es la del ARN? Pues que es ese elemento importante que crea proteínas mediante la expresión génica y que son importantes para el individuo. Entonces, vea, les voy a poner un ejemplo. Que lo que tenemos ahí en pantalla es un tardígrado. Se conoce como el osito de agua, que es un organismo súper resistente a cualquier cosa, a temperaturas extremas, me refiero a muy calientes o muy frías, a presión, a altísimas presiones, puede resistir en el espacio, a catástrofes, bueno, en fin. Y ustedes dicen, pero profesor, ¿cómo es eso posible? Es decir, ¿cómo este tardígrado puede pues hacerle frente a la falta de agua y demás factores? Pues es decir, ustedes ya tienen la respuesta, gracias a esa información genética que se ha guardado y que ha permitido que este organismo pueda sobrevivir a eso. ¿Por qué? Por medio de las mutaciones que pues en su mayoría fueron muy benéficas. ¿Sí? Este osito de agua, bueno, pues los datos dicen que hay como unos, creo que 1000 por cada habitante de la Tierra, entonces se pueden encontrar en cualquier parte. Y bueno, ese era otro laboratorio que vamos a hacer. Busca el tardígrado en una muestra de agua, pero bueno, lo haremos cuando se pueda. Vea, bueno, esta imagen anterior pues es cómo se ve un tardígrado en un microscopio, ¿sí? Y pues para entenderlo mejor, esta es como una recreación 3D de este bichito tan bello, osito de agua, acuérdense, el tardígrado. ¿Mm? Pero también vea, lo que ustedes pueden apreciar en pantalla es la bacteria de la tuberculosis, ¿sí? Es la que se está pintando perdón, selecciono mi puntero, es la que se pinta en fucsia, eso es gracias a un colorante de bacterias. Cuando hagamos un laboratorio de reconocimiento de bacterias gram positivas o gram negativas, van a ver cómo se pintan estas paredes. Pero vea que esas fucsias son la bacteria de la tuberculosis y lo que está pintado en azul celeste son las células pulmonares. Acuérdese que la tuberculosis es una bacteria altísimamente infectiva que invade las vías respiratorias y estas bacterias terminan por queratinizar los pulmones, que eso es gravísimo, es una enfermedad muy fuerte que pues afortunadamente está controlada en Colombia, pero pues los casos que se presentan son graves. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? No para asustarlos, sino para mencionarles que estas bacterias, gracias a la información genética que tienen, han podido sobrevivir a una buena cantidad de antibióticos. Acuérdese de esa clase que tuvimos del manejo adecuado de los antibióticos, ¿sí? Acuérdense que uno no toma jamás, anoten ahí en el cuaderno, por si no lo anotaron aquella vez, uno nunca en la vida se toma un antibiótico para tratar una gripa, porque la gripa es un virus, ¿sí? Para los virus se utilizan antivirales
Y no todos los antivirales sirven para la gripa. ¿Mm? Cuando uno utiliza antibióticos, los utiliza para tratar una bacteria en específica y habría que entrar a ver cuál es el espectro que tiene ese antibiótico para tratar a la bacteria. Acuérdense que hay 4 tipos de antibióticos, ojo con eso, pero volvamos. El tema de la bacteria de la tuberculosis es que su información genética le permite pasar de una bacteria hacia otra esa información necesaria para sobrevivir al antibiótico. ¿Mm? Entonces, por eso es importante como contextualizar el ejemplo que les digo. Por eso el ADN garantiza la supervivencia de las especies. Y acuérdense que las bacterias crecen de forma abrupta, por así decirlo. ¿Mm? Vea, ahora refirámonos a la importancia del ARN. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Otro laboratorio que quedó pendiente, porque esto lo íbamos a hacer, ¿se acuerdan? Íbamos bueno, unos voluntarios, creo que era Hagi, el que se iba a prestar para una muestra de sangre, que básicamente era pinchar como el dedo índice, nos regalaba una gotica de sangre y cuando, bueno, si hubiera sido posible ese laboratorio, cuando la ponemos en la lámina uno puede ver esto. Vea la cantidad de células que hay. Y se acuerdan cuando yo en un principio les dije que habían células anucleadas, o sea que no tenían núcleos, pues me refería específicamente a los eritrocitos. Estos son los eritrocitos, cada uno de estos bichitos, esos son los glóbulos rojos. Entonces acuérdense que eso tiene hemoglobina, porque la hemoglobina es un pigmento que es capaz de transportar el oxígeno y por eso la sangre va a todas las partes del cuerpo, que hay unos tejidos a los que no va, que después vamos a verlos. Pero vea, gracias al ARN, mijitos, gracias a eso se puede sintetizar la proteína específica para los eritrocitos y que de esta forma transporten ese oxígeno. Por eso es importante el ARN. ¿Mm? Pero también vea, tenemos otro corte histológico bien interesante, es el corte histológico de un páncreas. Entonces ustedes, la pregunta típica, ¿no? Y eso, ese corte histológico es de una persona que ya estaba muerta, sí, obvio. Es el corte histológico de un páncreas. Y acá todo este pedazo morado que está súper morado, acuérdense que ese color no es porque la célula sea así, sino que es por el tinte que uno le agrega para diferenciar las células o algunos organelos celulares. Entonces, este pedazote morado se llama un islote pancreático. Y en esta parte que está como más aumentada, vea, les estoy señalando las células beta, que son las células encargadas de producir la insulina. Ojo, porque es que esa insulina, ¿sí?, se fabrica a base de proteínas. ¿Y quién está fabricando las proteínas? Pues el ARN. Esa es la importancia, ¿ya me entienden? Entonces, vea, esas células beta que ustedes tienen en sus páncreas, les van a generar la insulina necesaria para que ustedes puedan hacer todo su metabolismo de azúcares de forma efectiva. Obviamente en el tema de las personas que padecen diabetes tipo 1, tipo 2, bueno, etcétera, es diferente, pero después lo vemos en expresión génica. ¿Mm? Y vea esta belleza, queridos hermanos. Esto también hubiera sido posible verlo en nuestros microscopios cuando uno saca una muestra de sangre de una persona que tiene gripa, por ejemplo. Bueno, en el caso nuestro coronavirus. Mentiras, ya no molestemos más con eso. Pero si alguien tuviera una gripa normal, vea, otra vez tenemos aquí los eritrocitos, si ve que no tienen núcleo, eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, este espacio blanco, pues es el espacio pues de la lámina, ¿no? Y lo que yo quiero que vean acá es esta célula sanguínea especializada del sistema inmune que se llama natural killer o asesino natural. Esa célula es solo una, sí, pero pertenece a los linfocitos T. Y acuérdense que los linfocitos son los encargados de protegernos. Es decir, ellos son los que van a ir a atacar a la bacteria o al virus o a la sustancia que nos esté causando algún daño. ¿Por qué se llama natural killer? Porque es que resulta que los linfocitos, algunos tipos de linfocitos, porque hay varios, no es solo uno, tienen que viajar hasta el timo para ser reprogramados y atacar algo en específico.
Hay algunos linfocitos que atacan directamente a virus, bacterias o a sustancias que pueden ser alergenas, ¿sí? Pero los natural killers no necesitan ese proceso de aprendizaje. Es decir, los manes ya van a saber a dónde atacar específicamente. Y todo esto moradito, un morado bien profundo, bien chévere, son proteínas, mis queridos hermanos. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que gracias al ARN de esa célula se están produciendo las proteínas. ¿Mm? Acuérdense que el ARN sintetiza esas proteínas. Vea ya todos los ejemplos que tenemos. Hablamos de eritrocitos, natural killers, hablamos de células beta del páncreas y les puedo decir 1000 ejemplos más. Pero bueno, sigamos. Ahora, hay un caso puntual que yo quisiera tratar con ustedes, ¿sí? Se trata de cómo una mutación puede llegar a ser benéfica. Pero analicemos una cosa, vea. Lo que pasa es que la anemia falciforme es una enfermedad sanguínea en donde los eritrocitos o glóbulos rojos no van a tener esa forma que vimos anteriormente, sino van a tener una forma de media luna. Y vean cuál es la importancia de que en el código genético todo se traduzca de forma adecuada. Aquí en este segmento tenemos la expresión, o bueno, más bien el código específico para que haya una hemoglobina normal, ¿sí? Tranquilos que esto lo vamos a ver después con más atención. Los aminoácidos, glucina, prolina, tirosina y bueno, en fin. Pero solo tengan en cuenta una cosa. Esta es la instrucción que da el ARN para crear esa hemoglobina normal. Y vea cómo es la hemoglobina mutante que hace que los glóbulos rojos no sean esféricos, esféricos, sino que sean en forma de media luna. Se cambió la glucina por una valina y eso automáticamente genera o desencadena una reacción que en este caso de la anemia falciforme es perjudicial. Entonces, si hay errores en la transcripción y traducción de proteínas, van a ocurrir cosas como estas que no van a beneficiar pues al animalito, es que estaba revisando la hora, al ser vivo, ¿listo? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido, pero bueno, vean, chequen acá. Estas que yo estoy señalando son los glóbulos rojos afectados por esa anemia falciforme, están en forma de media luna. ¿Y cuál es la implicación de eso? Pues que no van a transmitir el oxígeno de forma efectiva. ¿Mm? Pero analicemos una cosita, y es que ocurre algo muy paradójico, y es que, ¿cómo les parece que el mosquito anófeles, que es el que transmite la malaria y el paludismo y demás, el bicho, cuando pica a una persona sana, pues, estas representaciones que ustedes ven ahí, es el vector de la malaria que se anida en los eritrocitos y bueno, termina por desencadenar todo el tema de la enfermedad de la malaria. Recuérdense que es un protozoo, pero en el caso de las personas que tienen anemia falciforme, imagínense que la malaria no tiene efecto. Que obviamente uno dice, bueno, pues nunca se les va a pegar la malaria, pero igual están padeciendo de anemia falciforme. ¿Mm? Entonces es algo interesante, es algo paradójico, ¿sí? Porque se está salvando uno de la malaria, pero de todas formas padece de anemia falciforme. ¿Listo? Y ya como para resumir rápidamente, espérenme un segundito, reviso una cosa. Nosotros vamos hasta las 9. Entonces, para resumir rápidamente, nosotros también, los humanos, podemos manipular el material genético. Ustedes lo que están viendo en pantalla es cómo era un banano anteriormente. Esto es un banano en su estado natural, pero gracias a las modificaciones que nosotros hemos hecho de ese banano, pues vea ahora cómo es. ¿Sí? Es decir, es un contraste altísimo. Vea cómo era antes una cantidad de semillas y muy grandes, muy poco llenado de fruta, pero ahora tenemos semillas que son muy chiquiticas, un gran llenado de fruta y que pues además tiene una buena cantidad de azúcar.
Vea la sandía como era antes. Pues obvio que es una pintura, pero para esa época no había cómo datar una sandía natural. Entonces, es una pintura de cómo era una sandía antes, lo mismo, muy poco llenado de fruta, bastante semilla, y vea lo que hemos hecho actualmente nosotros. Es decir, ahí tenemos una sandía súper grande, hasta las podemos hacer cuadradas, no sé si las han llegado a ver, y podemos remover el gen específico que determina el crecimiento de semillas dentro de la fruta. Vea el maíz como era antes. Acuérdese que el maíz es una monocotiledonia, como también lo es el pasto, es decir, el pasto y el maíz son muy similares. Y vea cómo era antes el maíz, antes de llegar a esta forma perfecta pues que nosotros tenemos. Eso se da gracias a la manipulación genética que nosotros hemos hecho de forma artificial y de forma artesanal, pues cuando no existían todos los implementos de laboratorio. Esto es la zanahoria en su forma original, en su estado salvaje. ¿Mm? Y ahora vea cómo la tenemos. Eso es producto de la manipulación genética que nosotros hemos hecho, pero también hablemos de animales. Vea el bicho, la vaca que le decía que pesa 1.5 toneladas, que casi siempre la exponen en Agroexpo, y también la manipulación genética se presta pues para nuestros caprichos, es decir, podemos crear perritos con heterocromía, con ojos azules, que tenga el cabello de tal forma, que tenga la cara de tal forma, que, bueno, en fin, cualquier perrito lo podemos estar pues modificando a nuestro gusto, y es en serio. Si quieren hacemos una práctica de laboratorio. Y bueno, ¿cuál es el tema polémico? Que uno dice, bueno, pero ¿a quién le pertenecen todo ese tipo de organismos transgénicos? Pues imagínense que por allá en los años 80 en Estados Unidos, como siempre, se les ocurrió que los organismos transgénicos se pueden patentar. Y no solo los organismos transgénicos, sino también la información genética de esos organismos. Sí, cuando yo hablo de una patente, significa que la industria, la empresa o la persona que lo desarrolló es la que tiene el derecho de poseer eso, ¿sí? Y que para que otra persona lo pueda utilizar tiene que pagar una licencia de uso. Creo que con Esteban habrán hablado del tema de Monsanto, de cuando llegó a Colombia, de cuando destruyeron semillas nativas, bueno, en fin, eso es otro tema. Pero en el 88 se patentó por primera vez una cepa de ratones, pues que obviamente servía como para estudios y específicamente del ADN, que son los bichitos, los ratones que ustedes alcanzan a ver ahí en pantalla. ¿Mm? Esos fueron los primeros organismos en ser patentados. Entonces acá es donde se presenta el dilema ético-moral que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la inteligencia del hombre pasa pues, por encima de otras especies? Eso es otro tema. Y vea, esta imagen es hermosísima porque lo que tenemos de forma muy resumida es un cariotipo humano, en donde se está mostrando específicamente en qué par de cromosomas se presentan enfermedades importantes que pues están presentes en la mayoría esperen, no, en la mayoría no, en algunos casos específicos de la población mundial. Solo voy a señalar unos poquitos porque son muchos, ¿sí? Pero vea, por ejemplo, en el par 11, en el primer par, tenemos el gen específico que determina la anemia falciforme. En el par 14 tenemos el gen específico que determina la enfermedad del Alzheimer, prematura. En el par 17 tenemos el cáncer de mama, que como bien lo dice ahí, ocurre en el 5% de todos los casos. En el cromosoma, acuérdense, el alosoma, para reforzar el término, alosoma o cromosoma sexual X, se encuentra la información genética para la hemofilia A, que es una enfermedad en donde se manifiesta una deficiencia en la coagulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona se corta de forma profunda, podría estarse desangrando. Y en el alosoma, pues también en el X tenemos la distrofia muscular, que eso es un deterioro progresivo de los músculos, que es gravísimo. Pero vea, en conclusión y de forma muy resumida, todo este paneo del cariotipo es uno de los resultados del proyecto Genoma Humano que nosotros tenemos que verlo, porque es muy interesante y vamos a ver si mediante un ejercicio virtual podemos diseñar un primer para poder manipular una característica genética. Yo sé que lo podemos hacer, pues llegar a hacer.
Y ya para terminar, por fin, observen la imagen de este animal. Es decir, con todo lo que ustedes han aprendido, con todo el tema de ADN, de ARN y eso que nos faltan, los mecanismos de traducción, visualicen esta cebra. Es decir, chéquenla. Es decir, empieces a preguntar, bueno, ¿por qué tiene ese patrón de rayas negras, rayas blancas o rayas blancas y rayas negras? ¿Por qué cuatro patas? ¿Por qué una cola? ¿Por qué la cabeza está proyectada hacia abajo? Pregúntense por qué. ¿Mm? Y pregúntense algo más interesante, ¿por qué, qué vino, no, qué vino no? ¿Qué se desarrolló primero en la cebra? ¿Las líneas negras o las líneas blancas? Pues afortunadamente esa respuesta ya está resuelta, ¿no? Ocurre que primero vienen las líneas negras, porque creo que en la quinta semana del desarrollo de la cebra, gracias a unos genes se diferencia primero las rayas negras. Pero más importante que saber cuáles se diferencian primero, si las blancas o las negras, es preguntarse por qué. Es decir, ¿por qué una cebra tiene ese patrón en específico? Como si un artista lo hubiera pintado, es decir, ¿por qué la cebra no tiene, es decir, no tiene esas formas, esas rayas de forma irregular? ¿Por qué no las tiene horizontal? Bueno, en fin, no sé, un patrón muy difícil de decir, es que esto es muy perfecto. ¿Mm? Y la respuesta es que las cebras, en un principio se creía que las cebras eran blancas y negras para evitar a los depredadores, pero no, no porque acuérdense que los depredadores pues en sus ojos alcanzan a percibir algunos colores, ¿sí? Y es específicamente porque en donde se distribuyen las cebras hay un díptero o una mosca que se llama la mosca tsetse, que es un vector de la enfermedad del sueño, del Trypanosoma cruzi, que es una enfermedad también gravísima, y estas cebras tienen esa coloración para evitar ser picadas por la mosca tsetse. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Es decir, es como si las células tuvieran conciencia propia de decir, hay una mosca que nos está picando, que nos infecta de la enfermedad del sueño, morimos, desarrollemos un traje blanco y negro. Sí, uno dice, es como si tuviera vida propia cada célula. No es que perdón, conciencia propia. No es que tenga conciencia propia, hay unos mecanismos epigenéticos que regulan eso, pero aún así queda la incógnita fundamental. ¿Por qué? Sí, nosotros tenemos respuestas, tenemos los mecanismos, tenemos todo, pero es decir, ¿por qué? Es una pregunta que no creo que tenga respuesta próxima. También veamos el caso del jaguar, vea esas pinticas, aparte del traje que tiene la capacidad de atrapar a la presa, la potencia de la mordida y demás cosas, la capacidad de camuflaje. Pregúntense eso. ¿Mm? Y vea esto, no sé si se alcancen a apreciar, pero aquí tenemos a un ninja, un animal muy ninja, diría yo. Y si no lo alcanzan a ver, lo voy a resaltar acá. Es un búho que está perfectamente mimetizado con el tronco de un árbol, ¿sí? Entonces uno dice, pero por Dios, ¿cómo hizo ese búho para imitar la coloración de la madera? Por Dios, es decir, el búho, ¿cómo hace? Pues la respuesta más próxima de la que podemos echar mano es por esa expresión genética, por factores epigenéticos que determinan la expresión de los genes, pero más allá de tener una respuesta más puntual, es muy difícil. Pero vea, eso es todo lo que hace la genética y la evolución. Un ave es capaz de mimetizarse con un tronco de forma efectiva para poder sobrevivir. ¿Mm? Vean esta belleza. Ojo, porque esto es un búho, estamos hablando de familia Strígide, ¿sí? Y acá estamos hablando de otro tipo de ave. Acá en Colombia le dicen gallina ciega, bruja, pájaro bruja, bueno, en fin, pero también tiene una forma de mimetizarse muy efectiva. Chéquenla. Acá, de este lado de la foto, uno diría, oh, eso es un palo, pero no, vean el ave aquí. Está durmiendo. Ah, también les dice, mira para el cielo, porque pues está mirando para el cielo mientras duerme, pero vea cómo se mimetiza esta ave, es decir, ¿quién se va a dar cuenta que el ave está ahí? Bueno, pues uno se acerca y la ve, pero de lejos, muy berraco, muy difícil.
y este es otro ángulo de esta ave. Esta familia de aves se llama Noctuide, familia Noctuide, pertenece a un orden que se llama Caprimulgiformes. ¿Mm? Y ya vean este hermoso gato, que es un gato montés de Suiza, que también es un gato bellísimo. Y es bellísimo también, es un gato salvaje que también puede ser domesticado, pero pues vale mucha plata. Pero también pregúntese eso, es decir, este gato porque tiene la forma de ese pelo, bueno, en fin. ¿Mm? Y ahora ya para romper el hielo, para que se desestresen, ya terminamos la clase. Esto es un piropo que les enseño a ustedes, a chicas y a chicos, por si algún día quieren decírselo a alguien. Entonces, vea, eres el fenotipo más hermoso que una secuencia de nucleótidos pudo codificar. Tal vez la persona no lo entienda, pero si ustedes les explican, va a ser más interesante y va a potenciar su cortejo para garantizar su supervivencia. Entonces ya, chicos, ya terminamos. Vamos a hacer un muy pequeñito ejercicio, ya los dejo en paz. Tenemos 13 minuticos y ya, voy a terminar la grabación, ya les explico cómo es el ejercicio, pero es muy fácil, es decir, vamos a resolver de forma muy puntual este problema. El caballo, Equus caballos, posee un complemento diploide de 64 cromosomas, incluyendo 36 autosomas, omitan lo de acrocéntricos. El burro o el asno Equus asinus posee 62 cromosomas, incluyendo 22 autosomas acrocéntricos, y entonces hay que averiguar el número de cromosomas que se encuentra en la mula, ¿sí? Y responder por qué la mula no se puede reproducir. Tranquilos, que yo les voy a ayudar a resolver el ejercicio. Respiremos hasta las 8:49, a las 50 lo resolvemos todos juntos y ya voy a parar la grabación. Entonces respiremos, porque yo también voy a respirar hasta las 49 y a las 50 resolvemos y ya. Si tienen preguntas pueden hacerlas, pero a las 50 respiren un toque. Profe, Dime, Lauris. profe, yo tuve un problema en el principio, o sea, no me pude conectar antes, pero yo estuve la mayoría de la clase. Dale, Lauris, no hay problema, no te preocupes. De todas formas, Gracias, profe. Profe, yo también. No se preocupen, chicos, no